Muy buenas noches. En esta ocasión vamos a tratar nuestro video de hoy con el tema números complejos. He preparado para ustedes un material que abordará de manera introductoria las definiciones básicas y la presentación de los números complejos. Bien, vamos a comenzar por la definición. ¿Qué es un número complejo? El sistema de los números complejos contiene la unidad imaginaria i, todos los números reales, sumas de la forma a más bi, productos como b por i, siendo a y b números reales. En particular, un número complejo se define como cualquier expresión de la forma z igual a más bi. Usualmente, los libros denotan lo que es un número complejo por la letra mayúscula Z, donde A y B son números reales. Muy bien. El número imaginario. Existen ciertas expresiones algebraicas que carecen de cierto sentido. Por ejemplo, considere la siguiente expresión. Si tenemos una ecuación como esta, x cuadrado más 1 igual 0, si nosotros despejamos la variable x, se evidencia que x al cuadrado es igual a menos 1. Esto es, transponiendo el 1 que está sumando en la parte izquierda y transponiéndolo a la parte derecha, cambiando el signo, tenemos una expresión igual a x cuadrado menos 1. Ante esta expresión, debemos preguntarnos lo siguiente. ¿Será posible que exista algún número real el cual elevado al cuadrado sea igual a un número real negativo? Esto nos llama la atención debido a que precisamente es lo que tenemos en esta expresión anterior. X al cuadrado representaría un número y sería igual a menos 1. Bueno, la respuesta es: tal número no existe en el conjunto de los números reales. Muy bien. De aquí, de esta situación que acabamos de presentar, es de donde surge la unidad imaginaria en respuesta a situaciones como esta. La unidad imaginaria se representa por la letra i, como aquel número que satisface esta condición. I al cuadrado es igual a negativo 1. Si ahora nosotros extraemos raíz cuadrada a ambos miembros de esta ecuación, tendríamos i es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Por tanto, si recuerdan la ecuación mencionada anteriormente, x cuadrado más 1 igual 0, cuando despejamos la variable se obtiene la siguiente expresión. X va a ser igual a más o menos la raíz cuadrada de menos 1. Bueno, esto implica, como ya hemos dicho, que i es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Entonces, el resultado es x es igual a más o menos i. Muy bien. Vámonos ahora a trabajar con las potencias de i. Por la propiedad que le mencioné anteriormente, cuando estuvimos hablando con el tema de la potenciación, hay una propiedad que habla sobre la potencia cero. La unidad imaginaria no está exenta a esta propiedad. Es decir, si elevamos a la potencia cero la unidad imaginaria, el resultado es 1 positivo. Confirmando así que la propiedad de la potencia cero dice que todo número elevado a una potencia cero es igual a la unidad. Muy bien. Por definición, ya como lo hemos mencionado, la unidad imaginaria es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Por tanto, ya tenemos la primera potencia es a la 0 y ahora i a la 1 es igual a i igual a raíz cuadrada de menos 1. Si elevamos ambos miembros al cuadrado, ¿qué vamos a tener? I al cuadrado será igual a la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado. Observe que se va a eliminar la raíz cuadrada con
el cuadrado de esta potencia, quedando i al cuadrado igual a menos 1. Perfecto. Veamos ahora estas potencias de i. Recuerde la regla para el producto de potencia de igual base. ¿La recuerdan? Cuando tenemos potencia de igual base y estamos multiplicando, se copia la base y se suman los exponentes. Por tanto, observe aquí, cuando tenemos i al cubo, se puede expresar como el producto de i al cuadrado por i. Se copia la base y se suman los exponentes. Es equivalente a tener i al cuadrado. Pero advierta que ya nosotros conocemos quién es i al cuadrado. I al cuadrado es menos 1, que multiplicado por i me daría menos i. Por tanto, en resumen, cuando yo tenga la potencia de i al cubo, equivale a menos i. De la misma forma, cuando tengo i a la cuarta, puedo expresarlo como el producto de i al cuadrado por i al cuadrado. Conociendo ya quién es i al cuadrado, que es igual a menos 1, tendría entonces el producto de menos 1 por menos 1. Y en conclusión, i a la cuarta es igual a 1 positivo. Aquí se presenta ahora un caso muy interesante. Fíjese, cuando ya tenemos potencia que pasan de la cuarta potencia, por ejemplo, i a la quinta, de la misma forma seguimos expresando esa potencia como el producto de i a la cuarta por i a la 1. Ya i a la cuarta la conocemos, i a la cuarta es 1. Por i vemos entonces que i a la quinta vuelve a darme i. Esto significa que las potencias de i son cíclicas. ¿Qué quiere decir esto? Que se repiten cada 4 veces. Veamos. Vamos a ver un ejemplo acerca de lo que es las potencias de i. Fíjese, suponga que yo tengo i a la 17 y me piden determíneme esa potencia de i. Bueno, lo primero que hacemos es que tomamos el exponente 17 y lo vamos a dividir entre 4. Cuando usted divide 17 entre 4, suponga que usted tiene 17 panes y lo va a repartir entre 4 personas. ¿Verdad? Usted dice, bueno, tocan a 4 y me sobra 1. Cuando decimos me sobra 1, ¿verdad? Ese es el residuo, ¿cierto? Entonces, las potencias de i, como son cíclicas, se van a expresar de la siguiente manera. Cuando usted tenga una potencia de i a la n, siendo n un entero no negativo, esa potencia de i será equivalente a i elevado a la potencia del residuo que resulte de la división de n sobre 4. Esto así, si i a la 17 entonces va a ser igual a i a la 1. ¿Por qué? Porque cuando divido a 17 entre 4, el residuo es 1. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora algunos ejemplos más. Veamos este ejemplo ya un poquito más complicado, donde el número n es mucho más grande. Suponga que usted tiene i a la 543. Eso es igual a i al cubo. ¿Por qué? Porque cuando usted divide 543 entre 4, el resultado le da 135 y su residuo es 3. Por tanto, usted puede concluir diciendo i a la 543 es igual a i al cubo, y ya i al cubo sabemos que es igual a menos i. Veamos otro ejemplo. Suponga que tenemos ahora i a la 1073. Si dividimos 1073 entre 4, el resultado le da 268 y el residuo es 1. Por tanto, usted puede decir que i elevado a la potencia 1073 es equivalente a i a la 1 igual a i. Mire este otro caso. Se puede presentar un caso en donde la potencia de i es un número exacto si se divide entre 4. 780 dividido entre 4, el resultado es 195 y su residuo es 0.
Por tanto, usted puede concluir diciendo que i a la 780 es igual a i a la 0 y a la 0 es igual a 1. Perfecto. Miren otro ejemplo más. Si tenemos i elevado a la 510, eso equivale a i al cuadrado y ya por definición i al cuadrado es igual a menos 1. ¿De dónde se resulta eso? Si tomamos el 510 y lo dividimos entre 4, obtenemos como resultado 127 y el residuo es 2. Muy bien. En resumen, usted lo que puede hacer es, cuando tenga una potencia de i, repito, cuando tenga una potencia de i, tome el exponente que va a ser un número entero no negativo, divídalo entre 4 y el residuo a eso será equivalente la potencia de i. Muy bien. Vamos a ver una representación de un número complejo. Quiero decir que un número complejo se puede representar de varias formas. Comenzaremos con la forma estándar o la forma binómica. Un número complejo, como lo dijimos, regularmente los libros lo nombran con la letra Z y en forma estándar se puede presentar como el binomio A más BI. Algunos autores optan por llamarlo Z igual X más YI. No importa. Esas letras X, Y, A o B serán números reales. Muy bien. Fíjese, por ejemplo, A es la parte real y B es la parte imaginaria de Z, respectivamente. Un número complejo de la forma Z igual a 0 más BI es un número imaginario puro. Advierta que la parte real es 0, quedándonos nada más la parte imaginaria. Por tanto, un número así se dice que es un número imaginario puro. Mientras, estamos aquí, mientras que si tenemos un número complejo de la forma A más 0i, este es un número real. Los números que usualmente nosotros conocemos, en donde solamente tiene validez o tiene valor la parte real, pero la parte imaginaria es nula, es 0. Por ejemplo, si tenemos una cantidad, negativo 13, ese es un número que usted y yo conocemos de manera cotidiana. 13 negativo lo podemos escribir como negativo 13 más 0i. Eso es un número real. La cantidad raíz cuadrada de menos 2, aquí, se puede escribir como la raíz cuadrada del producto de 2 por negativo 1. Recuerde, cuando estuvimos explicando las propiedades de la radicación, los radicales se pueden distribuir ante una división o ante un producto. Pues precisamente nosotros aquí tenemos el producto indicado de 2 por negativo 1 y por la propiedad distributiva nosotros podemos representarlo como el producto de la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de menos 1. Recuerde, no lo olvide, que la raíz cuadrada de menos 1 por definición es i, la unidad imaginaria. Por tanto, raíz cuadrada de menos 2 es equivalente a raíz de 2i y esto es un número imaginario puro. Muy bien. De todo esto que hemos hablado podemos concluir lo siguiente. Entonces, todos los números reales forman el conjunto de los números reales y eso es un subconjunto del conjunto de los números complejos. Es decir, todos los números reales están contenidos dentro del conjunto de los números complejos. Muy bien. Vamos a ver ahora una representación gráfica de un número complejo. ¿Cómo se representa gráficamente un número complejo? Un número complejo puede ser representado gráficamente en un sistema de ejes cartesianos, haciendo coincidir el eje X o eje de las abscisas con la parte real del número complejo y el eje Y o eje de la ordenada con la parte imaginaria. Este plano
se conoce como plano complejo o plano de Argand, en honor al matemático suizo Jan Robert Argand. Muy bien, fíjese, aquí les comparto una gráfica de este plano. Observe en la gráfica que yo tengo mi eje horizontal, el eje X, llamado en este plano eje real. Allí usted va a marcar de un número complejo, no sé si lo puede ver ahí, lo estoy señalando con el puntero, el número complejo llamado z igual a x más y. X representa la parte real de ese número. Usted lo va a representar, a ubicar en el eje horizontal. Pero el valor o la parte imaginaria del número complejo z, usted lo va a ubicar en el eje vertical o eje imaginario. Muy bien. El tamaño o el módulo de un número complejo sería el valor absoluto de z, mírenlo aquí, que no es más que una representación práctica del teorema de Pitágoras. El valor en X representa un cateto, el valor en Y, la ordenada, otro cateto. El módulo o el tamaño, que vendría siendo la distancia dirigida desde el centro, desde el origen hasta el punto Z, va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente real al cuadrado más la componente imaginaria al cuadrado. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una pausa. Nos vemos en el próximo video. Y si le gustó, por favor, dele like. Y usted puede suscribirse a mi canal de YouTube para que tenga acceso a este y a otros videos más que tengo para ustedes. Así que tengan muy buenas noches.